боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов, затронутых... Buenos días, 8 de la mañana, en una fotografía clave alrededor de que no hay paz. Es la clave fundamental alrededor de un mundo que Donald Trump no está sabiendo gestionar. Que Donald Trump no está poniendo en el camino en el que esperaba el mundo que pudiera estar ese entorno. Zelensky y Putin cada día más lejos después del fin de semana, pero la clave fundamental a estas horas está también en la alianza, en la OTAN, donde Gesed está diciendo a estas horas, va a hablar Rutte en minutos, alrededor de que ahora mismo para ser una alianza hay que estar listo para combatir, es decir, hay que poner dinero encima de la mesa y ahora sí, los 800.000 millones en un entorno donde parece ya evidente que no hay camino para la paz, que el mundo camina hacia el choque, o Putin avanza hacia Ucrania o los aliados con Estados Unidos frenan a Putin al lado de Ucrania, al lado de Zelensky. Ese es el punto en el que el mundo se mueve a estas horas. ¿Y qué sucedería si volviéramos a repetir toda la estrategia alrededor del apaciguamiento? Si se estuviera equivocando Donald Trump y hubiese un peligro real, no ficticio, no probable, sino real alrededor de Rusia y Europa. La fotografía ahora mismo es, no hay paz, ¿cuánto hay que poner para conseguir estar a salvo? Gesed, para ser una alianza, dice en su llegada a la OTAN, hay que estar listo para combatir. Es decir, empiecen a notar el color del dinero. ¿Y por qué Gesed? Industria armamentística estadounidense. Es decir, el gran negocio de Estados Unidos está por llegar. 800.000 millones de los europeos, balanza comercial. Si eso sucede así, con la compra del armamento a Estados Unidos completamente balanceada, equilibrada, y lo mismo ya desde Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur, a hacer bien grande la industria armamentística estadounidense. Pero ayer ya vimos, no hay camino para la paz. Puede haber acuerdos puntuales, pero Rusia ya está en la zona de Sumi, intentando desde el norte, como les contamos ayer, buscar acceso alrededor de otro avance en verano en Ucrania, y ya desde Moldavia se apunta que 10.000 soldados rusos podrían también, lo dijo el primer ministro moldavo, podrían ir a la zona de Transnistria, generando más tensión en la región y mirando hacia el oeste, no hacia el este de Ucrania. Con lo que la fotografía es, Gesed, cuidado porque la reunión de la OTAN que vamos a tener en junio igual es más importante de lo que se esperaba. E igual los socios europeos, en lugar de decir simplemente sí quiero, van a tener que decir sí pongo tantos miles de millones. Ojo a España, ojo a España, ojo a España. Ayer decía Donald Trump que había vuelto a hablar con Vladimir Putin y decía en un tuit, acabo de terminar de hablar por teléfono con el presidente ruso, con Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atacados por Ucrania, así como otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza
que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Y lo que se plantea ahora es hasta qué punto el ataque, como ya se venía informando ayer desde varios medios, será con armas nucleares tácticas a entornos militares. Con lo que, escalada. Y escalada hasta un nivel de los mayores desde 2022. El nivel de tensión y sobre todo el fracaso de Trump a la hora de decir voy a acabar en 24 horas es palpable. Rutte está hablando en la llegada a la OTAN. Vámonos al directo. No parece que lo tengamos. Defense ministers, it is the last big meeting we will have before the summit in The Hague, and today is really key because we will decide on the capability targets, and this is an important building block to decide on the money we're going to spend in the coming years on defense. So I'm really excited about today's meeting. It's my prediction that we will agree on these capability targets. Of course, we will discuss many other issues, but this is a key building block up to The Hague to make sure that then in The Hague we will have a commitment on more spending, on more production, of course our support for Ukraine. And speaking about Ukraine, we will have a meeting with the Council, the NATO-Ukraine Council, with the defense ministers during lunch. We will also have, of course, Rutte en Bruselas, la reunión de la OTAN. Preparativa para la gran reunión que va a haber en junio. G7 está diciendo que para ser una alianza todos tienen que estar preparados, por lo que a Rutte, que le ven en pantalla, le van a preguntar, prácticamente seguro enseguida, oiga, ¿están preparados? Ahora está planteando como una remark, como una introducción, primera pregunta a Rutte, alrededor de los objetivos de capacidad más detallados. Escuchémosle. For us to be able to, whenever we would be attacked, to defend ourselves. And by being able to defend ourselves, not being attacked. So, as you know, to prepare for war, spend more. And when you are really prepared for war, you will not be attacked. That will be a considerable extra investment. And this is why I predict that in The Hague we will decide on a much higher spending target for all the nations in NATO. Because we have to invest in our air defense systems, we have to invest in our let's say long-range missiles, we have to invest in our maneuverable land formations, command and control systems. All of this has to happen. And these mean huge investments. We need all over NATO territory. And by the way, doing this will also equalize what we are spending with what the United States is spending. We, Canada and Europe, equalizing with the US. And we know this is important because we want a fairer NATO where all our allies spend the same. What are the gaps? Are you disappointed that Bienvenidos al mundo que se prepara para la guerra. Es lo que nos está queriendo decir Rutte. Es lo que nos está queriendo decir Rutte. ¿Está decepcionado que la visita de sus colegas de Estados Unidos sea así? No. Vamos a verlo. Etc. It is about the commitment. And the commitment of the US and Pete Hegseth and the President to NATO, to our joint commitments is ironclad. One of the ministers we heard from yesterday said that 2032 is simply too late as a deadline. Doesn't he have a point? Well, we will have some debates over the coming weeks, and that's good, because in the end this is a democratic alliance. We will decide by unanimity. And by the way, I will put out my proposal on the defense spending and the new plan this afternoon during the press conference. Perdonen que me ría, pero dicen que se va a decidir por unanimidad, la unanimidad de la decisión de Estados Unidos. Se debe referir Rutte, ¿no? Esto es una organización democrática y aquí vamos a decidir por unanimidad. Que se lo diga Sánchez. Aquí se decide lo que diga Estados Unidos. Pero aquí está Rutte en un entorno en el que el mundo ya se prepara para la posibilidad de la guerra. Ya no se habla ni en condicional, se habla de cuando nos ataquen. Escuchen a Rutte. OTAN. More important than the Hague Summit, I mean, today you're setting
Very good question. I'm so happy that you asked that question, because sometimes people are thinking the Hague will discuss a percentage of GDP spent on defense as if this is something we pluck from the air. That is not true. What we will decide in the Hague, what we will spend on defense going forward, the new defense investment plan, of course, is rooted in what we need in terms of the hard capabilities. So that's why it's so important that today we decide on the capability targets. From there you will assess the gaps we have, not only to be able to defend ourselves today, but also 3, 5, 7 years from now. And all these investments have to be financed. And that is what we will do in The Hague. So this is really a two-step approach. Today, the capability targets, that will inform you, give you the routing, the let's say the basis to build on, to have a strong discussion on spending, which is then rooted in the decisions we take today with the defense ministers. Last question, then I'll see you this afternoon. Can you please concretely say what gaps does NATO have? Well, I mentioned a few, but of course we are not going to make Putin or any other country which might want one day to try something against us more wiser than he is today. But I mentioned a few big ones. The air defense systems, the maneuverable land formations, long-range missiles, command and control systems, etc., etc. We will meet later today. Thank you so much. 8:11 de la mañana, un titular principal. Estamos en un mundo en guerra. O al menos estamos caminando a que el mundo va a la guerra. El mensaje ya no es condicional de Rutte. El mensaje de Rutte es claro. Tenemos que estar preparados cuando nos ataquen. Tenemos que estar preparados cuando llegue el ataque. No por si hubiese un ataque. Cuando llegue el ataque, ha dicho Rutte. De tal manera que la OTAN, cuyo objetivo principal es la defensa de los aliados dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, dentro de la alianza, es decir, su objetivo es defender, y para eso, encima de la mesa, hay que poner dinerito, ya les dice, oiga, directamente, oiga, ustedes tienen que estar preparados para cuando le ataquen. El mensaje ha cambiado, se ha disparado, ya no es un condicional, es una aseguración categórica alrededor de lo que va a suceder. Se asegura de manera categórica lo que va a suceder por parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque se necesita que la opinión pública acepte, en el caso de Europa, 800.000 millones. Por lo que, cuidado la fotografía que nos presenta Rutte en este entorno, que es a gastar, a gastar, a gastar y a gastar. ¿Por qué? Porque nos van a atacar. ¿Y quién se va a oponer a gastar si Rusia va a atacar? Con lo que tiene la opinión pública intentando controlarle para que diga, gasta. 800.000, billón, ¿no? Lo que sea en este entorno. Fotografía, 8:13 de la mañana, la primera mirada está alrededor de un Rutte que ya ha aparecido en esa reunión de la OTAN. Hegseth, ojo, se lo hemos dicho al principio, hace 13 minutos, ya ha dicho en su llegada a Bruselas que para haber una alianza todos tienen que estar preparados, que además ese porcentaje del Producto Interior Bruto tiene que caminar ya alrededor de un gasto que de verdad empiece a suponer que todos apoyan, que todos ponen el hombro. Hegseth, para ser una alianza hay que estar listo para combatir. Y es el mensaje que está dando Rutte. Solo llama la atención un aspecto del mensaje repetido ya por Rutte. Tenemos, ha dicho, no 357 años, como ponía la inteligencia artificial en la traducción, sino 3, 5, 7 años para prepararnos. Uy, menuda inteligencia tenemos, que no sabemos frenar un apagón en España, pero sí sabemos decir que nos van a atacar en 3, 5 o 7 años. Nos falta decir el día y la fecha. Van a atacar tal día, a tal hora, en tal lugar. Les falta añadir 3, 5 o 7 años. No sabemos parar un apagón, pero sí sabemos que podemos prepararnos todavía en 3, 5 o 7 años. No, hombre, si te van a atacar, te pueden atacar mañana. Con lo que corra usted todo lo que pueda armarse, ¿no? No da abasto a la industria armamentística estadounidense. Hay que dejarle respirar para que puedan producir y producir y producir. No va a ser todo de golpe, ¿no? 8:14 de la mañana, lo que es evidente, y se lo estamos contando desde el principio, es que no hay paz. Y que hay un elemento que Trump quería. 2 semanas nos había dicho, no hacen falta. No hay paz. No hay camino para la paz. El mundo va al enfrentamiento otra vez en la guerra de Ucrania, en un entorno de operación de verano peligroso ahora mismo.
Peligroso para Occidente en el apoyo a Ucrania, porque va a tener que poner mucho para de verdad poder apoyarle y que pueda repeler lo que ya empieza a ser un movimiento tanto por el este como por la zona de Sumi, donde ya tienen acceso, lo contábamos ayer, tanto desde vía drones como desde vía artillería. Cuidado a la fotografía. Pero estábamos en este tuit, en este truth social, alrededor de que el presidente Putin afirmó con mucha firmeza, que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. También hablamos de Irán, es decir, cuidado con la respuesta. También hablamos de Irán y del hecho de que se agota el tiempo para la decisión iraní sobre las armas nucleares que debe tomarse con urgencia. Le dije al presidente Putin que Irán no puede tener un arma nuclear y en esto, no en lo otro, creo que coincidimos, tampoco está seguro, cree. El presidente Putin sugirió que participará en las conversaciones con Irán y que tal vez podría ser útil para lograr una rápida conclusión de la situación. En mi opinión, Irán ha estado demorando la decisión, dice Trump, sobre este asunto tan importante y necesitaremos una respuesta definitiva en muy poco tiempo. Ha habido mucho mensaje cruzado. Zelensky-Putin, Putin-Zelensky. Ayer también hablaba Zelensky de lo que le habíamos contado cuando la reunión del lunes. No, la percepción de Ucrania y de Occidente no era de que le hubieran dado un memorándum, era de que le habían dado un ultimátum. Y tal cual lo decía Zelensky. Escúchenle. And my opinion concerns after the perusal of this document, we understand why they failed to provide it before the meeting, because they understood it was an ultimatum, and neither Ukrainian side or anyone at all. This is an ultimatum. This is not a memorandum of any kind of understanding. MOU is supposed to be bilateral, not unilateral, or somebody just claiming and presenting demands. So we cannot call it a memorandum. This is an ultimatum of the Russian side imposed on our side. No es un memorándum, es un ultimátum, todo en la mesa del despacho Oval de Donald Trump. Todo en la mesa del despacho Oval de Donald Trump. Lo ha intentado, no lo ha conseguido. ¿Cómo va a reaccionar Donald Trump? Dijo que impondría sanciones, que pondría incluso aranceles a aquellos países que comercian con Rusia, ojo China, de el 500%, aparte de Rusia. 500% arancelario. Europa ya ha dicho que seguiría eso a pies juntillas, 500% arancelario. Pero ustedes saben lo que significaría la imposición de aranceles, 500% arancelario a todos los países que comercien con Rusia, China, India, 500% arancelario de Estados Unidos. Estaríamos otra vez en la guerra comercial, pero no en la que hemos vivido, sino en el infierno de la guerra comercial. No habría ninguna opción de comerciar entre Estados Unidos y China con unos aranceles de Estados Unidos del 500%. Sería punto y final. Punto y final a la globalización. Punto y final al comercio. Punto y aparte para iniciar definitivamente la guerra comercial, pero bueno, no como hemos visto, que era una cosa de niños, sino el choque final. Un 500% sería una salvajada. Por lo que el mundo mira, ¿y cómo reaccionará Donald Trump? ¿Taco trade o puños de acero? ¿Acobardado o puños de acero? Porque 500% arancelario, átense los cinturones. No uno, todos los que puedan. Cojan 2 cafés, abróchense bien, que esto va hacia abajo, pero va a quedarse corto Kiyosaki. Si eso sucede, por lo que todo está aquí. Miren aquí la mesa del despacho Oval, aquí. ¿Qué va a decir, qué va a mirar Donald Trump para decirle al mundo: estas son las sanciones adicionales? Vamos a ver. Pero es el punto clave. Y a partir de aquí, Gesed tiene un papel fundamental. Alrededor de toda la política exterior está Gesed, que acaba de llegar a Bruselas en directo con Rutte.
Vamos a escucharle porque hoy en día empieza muy fuerte alrededor de cómo también Estados Unidos le quiere imponer a la OTAN. Actúa. Ahí están Gesset y Rutte en directo. Much more if we want to fulfill all these targets. And by the way, by doing that, we will also equalize in terms of spending between Canada and Europe and the United States. There has been a total commitment by the US to NATO, but also this expectation that European and Canadian allies will step up spending, and I'm pretty confident we will get there at the summit. I also want to thank you and the President for what you were doing with Ukraine, driving the peace, engaging with President Putin, breaking the deadlock. And I think that is extremely important, and also today we will discuss Ukraine. So, Pete, thank you for being here, thank you for your leadership, and thank you for being such a staunch ally. Well, I appreciate it. I want to thank the Secretary General for doing a fantastic job here. Not an easy place to lead. A lot of divergent perspectives, but everybody shares an understanding and a commitment to our collective defense. So, well done. We appreciate you. Thank you for coming to visit the White House, for being a friend of the United States. I also want to thank our ambassador to NATO here, Matt Whitaker, who has done a phenomenal job representing President Trump here and American interests. But nobody has done more, I would argue. And if you just look in plain speak at the commitments in the budgets of NATO countries, then President Trump, to restore NATO as an alliance. He did it in his first term, saying, you know, you can't freeload, you need to spend, you need to be a part of that commitment. European countries stepped up. Now we're seeing even more so, with even higher targets that Ambassador Whitaker and the Secretary General have set. We're talking about capabilities today, and that's important. You got to know what you're spending it on, and then that's going to be reflected, we believe, and the reason I'm here is to make sure every country in NATO understands every shoulder has to be to the plow. Every country has to contribute at that level of 5% as a recognition of the nature of the threat. It can't be about the flags that we love. It has to be about the formations that we have. Pues aquí lo tienen. El mensaje es clarísimo, clarísimo. Estoy aquí para que nadie se escape del 5%, le ha faltado decir, para que todos arrimen el hombro, para que todos hagan para el 5%. Seguimos escuchando a Gesset, está hablando en Bruselas, en un mensaje directo al mentón de Europa. Gasta más o esto se acaba. Take on those threats. I was just recently in the Indo-Pacific. We were very clear about those threats. We're prepared to step up. We need our allies to step up as well as we stand alongside them. So thank you for helping us have some of those hard conversations, those necessary conversations. And we're going to be talking to all of our allies, as the ambassador has been, that 5% is where we need to be considering the threats we face in the world today. And we'll have that conversation robustly and constructively. So, Secretary General, thank you very much. Appreciate it. Thank you so much. Absolutely. You got it. See you later, guys. Thank you. Pues el mensaje no ha podido ser más claro, ¿eh? 5% sí. O sí, o sí. Y le ha faltado añadir o 5% o fuera de la alianza. Pero ojo al mensaje que acabamos de escuchar de Gesset, al lado de Rutte. Rutte, qué bien lo estás haciendo. Rutte, qué bien lo estás haciendo. Rutte, qué contentos estamos contigo. Nos estás ayudando a que los europeos pongan el dinerito encima de la mesa. Fotografía a estas horas clara alrededor de que la reunión de la OTAN preparativa para que Donald Trump esté 5%. 5%. O ponéis el 5% o a freír espárragos. Gesset, Estados Unidos, dejando muy claro que o todos arriman el hombro o Estados Unidos se replanteará el apoyo alrededor de la alianza. Ya lo ha dicho 1000 veces. Sobre todo Donald Trump lo vuelve a decir y viene a decírselo directamente a la cara. Sobre todo a un país, España. Oigan, ¿lo ponen? Bueno, espero una respuesta. Sí. Gesset, espera una respuesta. Sí, sin tonterías, sin chorradas, sin sanchismo. Porque si no, cuidado, que estamos también al borde del precipicio alrededor de la relación con Estados Unidos, aunque no lo parezca. Y un paso a un lado,
de España alrededor donde Estados Unidos puede decirle hasta luego a todos menos a ti. Cuidado con la respuesta de España en la reunión de hoy, que puede calentar lo que ya está bastante caliente, que es una relación complicada donde España dice no quiero gastar más, pues te piras. Mensaje de Gesed clarísimo. No hay paz. La OTAN quiere rearmarse todavía más rápido. Si no hay paz, hay guerra. Si no hay paz, hay posibilidad de guerra. Y la OTAN lo tiene claro. Ya no habla ni en condicional. Cuando nos ataquen, ha dicho Rutte hace 20 minutos. Por lo que no hay paz en la guerra de Ucrania, no hay paz para Occidente, no hay paz para Europa. Entramos otra vez en un escenario inexplorado. Trump ha fallado, Trump va a tener que apoyar a Ucrania, Europa entra en un escenario de apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos no quiere darle ese apoyo tal y como lo hacía Biden antes. Por lo que el escenario es completamente inexplorado, puede salir por cualquier lugar. ¿Y cómo reaccionará Trump? Ese es el punto clave. Miren cómo ha reaccionado en la última noche, prohibiendo a una serie de países que sus ciudadanos puedan viajar a Estados Unidos. Escúchenle primero y detallaremos qué países y las medidas que ha tomado en las últimas horas Donald Trump. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. The list is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around the world. 8:27 de la mañana, con ese mensaje nos da una idea, cuidado, cuál puede ser la reacción alrededor de lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Sobre todo porque miren el nivel de detalle alrededor del baneo de esa nueva orden ejecutiva que restringe viajes desde 12 países, incluyendo a los ciudadanos venezolanos. Firmó esta pasada noche esa proclamación presidencial que prohíbe ese ingreso a Estados Unidos. Los países completamente afectados por la nueva prohibición de entrada son Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Adicionalmente, mete una imposición de restricciones también parciales a Burundi, a Laos, a Cuba, Togo, en una fotografía complicada alrededor de cómo va a afectar o puede afectar, pero dice Donald Trump, oiga, queremos proteger a los ciudadanos estadounidenses en este entorno en el que no queremos, dijo Donald Trump, ataques terroristas. No es la única prohibición, hay otra más que se ha visto durante la noche. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo dice Bloomberg, Trump prohíbe a estudiantes extranjeros ingresar en Estados Unidos para asistir a Harvard. De tal manera que tenemos una fotografía también complicada en el entorno de Harvard, complicada alrededor de los 12 países que han recibido ya las restricciones, baneo y adicionales, y como vamos viendo una fotografía alrededor del otro dato clave, el dato que conocimos ayer, alrededor del desempleo, que viene a contradecir al del día anterior, al del martes. El que conocimos ayer miércoles, muy flojo. El dato de ADP, que nos estaría señalando que la economía estadounidense se está congelando, ya no enfriando. Estados Unidos, en el dato de ADP que conocíamos ayer, frena las contrataciones, el ritmo más lento en 2 años, es una sorpresa negativa, solo 37.000 nuevos empleos en el sector privado, el empleo se enfría en Estados Unidos por la guerra comercial de Trump, están diciendo las agencias, ADP decepciona, segundo mes seguido con cifras laborales por debajo de lo esperado y sectores clave como salud y educación ya pierden empleo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo Donald Trump rápido? Powell, Powell, Powell,
¿Ves? Powell, tu culpa, Powell, 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 Powell. Lo que abre la puerta a que ante la presión, la semana que viene, que estaremos los de negocios en la Bolsa de Nueva York, trayéndole desde Nueva York toda la fotografía alrededor de esa decisión de la Reserva Federal, baje tipos. Ojo, Powell, 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 y al final tenga éxito. Y Powell baje tipos. ¿Y si no baja tipos? Prepárense para Donald Trump. Pero ya hay un entorno donde, si esto ya se refleja en otros datos macro, estaríamos viendo una ralentización muy potente de la economía estadounidense, que necesitaría estímulo. Ahí tendría razón Trump. ¿Y por qué no en septiembre? ¿Por qué sí en septiembre y hoy no? Le va a decir Trump. Pero cuidado la semana que viene al choque de trenes. Trump, Powell. En Europa no tenemos ese problema. Hoy el Banco Central Europeo va a decir su decisión de tipos. Haremos especial aquí en negocios para ver todo el detalle del movimiento de bajada hasta el 1,75 y a partir de ahí lo colateral. Oye, ¿te vas? ¿Te vas? ¿Te vas, Christine? ¿O aguantas en el Banco Central Europeo hasta que te vayas? ¿A dónde? Al foro de Davos. Ay, 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 ay. Dice Bloomberg que va a recortar tipos de interés el Banco Central Europeo ante el impacto del caos comercial en la economía. Bueno, el impacto del caos comercial en la economía y que hay un movimiento claro de deflación en los precios. Y la deflación solo tiene un librillo: bajar tipos de interés de una manera mucho más radical que el 1,75. Cuidado, porque como hay un componente deflacionario claro, lo que va a tener que hacer el Banco Central Europeo es bajar tipos de una manera muy veloz para recoger la economía desde abajo, porque no solo es deflación de precios. Habrá un movimiento también de estancamiento económico, como ya estamos viendo. Con lo que aquí no está el problema. Powell, Lagarde es fiel obediente. Baja tipos. Powell ve algo. ¿Qué ve Powell? Powell ve la crisis de deuda. Powell ve que hay un problema con la deuda, que hay un problema con el gasto, que hay un problema con el déficit, que hay un problema de presión en los mercados alrededor de la deuda. Entonces, ¿qué tiene que hacer Powell? Aguantar, porque por mucho que baje tipo, lo que va a generar es un diferencial entre los tipos que va a bajar y cómo está el 2,5, el 2, 10 y 30 años. Vámonos al mercado y luego volvemos otra vez en entorno de la guerra de Ucrania. S&P 500 plano negativo, Nasdaq 100 0,04 en negativo. Tenemos el Dow subiendo 9 punticos, 0,02. El lío lo tenemos alrededor del diferencial del 2, del 10 y del 30 años, 2 años 3,88, 10 años 4,36, 30 años 4,89%. ¿Qué es lo que vivimos ayer? Un movimiento de relajación de los diferenciales, que es lo que vemos hoy, una recuperación otra vez. Ven aquí el movimiento de relajación que hemos tenido también durante las últimas jornadas, movimiento otra vez de intentar recuperar si tiene sentido estar en el 5%, 4,89, 4,36 de 10 años. Tenemos el petróleo también en un entorno donde el crecimiento de la economía es uno de los elementos clave. Intentar descifrarlo hacia arriba, 64 el Brent, 61 dólares el West Texas, oro abajo, 0,18, pero miren, cerca de máximos históricos, 3.367, y vemos también la fotografía alrededor del dólar, que va con un movimiento muy fuerte de caída desde el principio de año, sobre todo, 98,86, recupera algo de terreno, porque el euro ayer había recuperado el 1,14, y Bitcoin en este entorno, 104.611, caída del 0,13%. Alrededor del entorno de la relación de no hay paz, Ucrania y Rusia, Zelensky y Putin, con el intento de mediación que ya parece fracasado de Donald Trump. Ayer hablaba también Vladimir Putin alrededor de que cómo se iba, decía él, a sentar a la mesa de negociación en las condiciones actuales. Определенные высказывания, даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет.
а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него... Y sin embargo, 8:35 de la mañana, el mensaje de Zelensky está alrededor de un alto el fuego. Para intentar caminar, ahora mismo el alto el fuego tiene poco éxito. Aún así, seguía insistiendo Zelensky en la necesidad del alto el fuego. Incluso propuso ya hacer un alto el fuego. Rusia le dijo, pero si nos has negado de 2 y 3 días. Escuchen a Zelensky. And my proposal is, we suggest, and I think our partners can support us now, we suggest to the Russians to have ceasefire before the leaders' meeting, till the time of the leaders' meeting. So we are prepared to have this meeting to avoid any kind of speculations and insinuations. It's up to Russians, Istanbul, Vatican, Switzerland, any venue, from Monday on, any day. Why ceasefire till that? Y la mano tendida a Donald Trump, decía Zelensky también ayer, si hay un alto el fuego, la supervisión de Estados Unidos. Escúchenle. We will ceasefire with American monitoring, the U.S. Safeguards of mediation. And if they do not want a long ceasefire, we can have a meeting any day, starting from tomorrow, and can have arranged. I'm available for the meeting. 1, 2, or 3 days, the ceasefire they wanted to the Easter. ¿En qué momento nos encontramos? Porque no hay camino a la paz, pero claves de un mundo en guerra, en la guerra de Ucrania, en la que durante el último día, miren el siguiente gráfico, se ha acelerado también la fotografía del choque. Es el elemento fundamental a estas horas. No sé si podemos ver el siguiente gráfico. A ver si lo podemos ver. Alrededor de cómo el mundo en guerra, en el caso concreto de la guerra de Ucrania, va viendo cómo hay un movimiento de choque cada vez mayor. Trump revela que Putin le advirtió, tendrán que responder Rusia a los ataques ucranianos. Putin descarta un alto el fuego, llama terroristas a los negociadores ucranianos, alejando el camino de la paz. Zelensky denuncia que las condiciones de Rusia para la paz son un ultimátum. Ya dijimos el lunes que lo que llevaban era un memorándum, que era esto o para qué vamos a seguir hablando. Rusia quiere desplegar 10.000 soldados en la región separatista de Moldavia, de Transnistria, según el primer ministro moldavo, y Trump le dice a Putin que Ucrania no le avisó de los ataques a los aeródromos rusos. No sabemos si los europeos, líderes europeos, pueden decir lo mismo que Trump en la última frase. No lo sabemos, Si ellos sí escucharon o no estas palabras. Vayamos a las claves del día, 8:38 de la mañana, en un entorno de tensión en aumento. Trump, Putin, Zelensky ya cruzaron ayer advertencias por la guerra de Ucrania. Y se ha acabado el tiempo. La clave es intentar entender cuál es la nueva estrategia. 24 horas se cierra la guerra, 100 días se cierra la guerra, en verano se cierra la guerra, en 2 semanas o se cierra o no se cierra, han pasado las 2 semanas. ¿Cuál va a ser la nueva estrategia de Trump? Mano tendida, a pesar del conflicto abierto y de la operación de verano, por un lado y por otro, para intentar coger más territorio, sobre todo rusa. Pero ahora mismo la tensión es el elemento fundamental alrededor de la guerra en Ucrania. Putin amenaza ya con represalias, como han visto, por el ataque con drones a Ucrania, y apunta a un ataque nuclear táctico, con lo que veríamos una escalada también, no en zonas civiles, según han dicho, sí militares, pero veríamos un entorno de escalada como solo se ha visto en los puntos más calientes de los últimos 3 años. La oficina presupuestaria le dice a Donald Trump, no presupuestaria, le dice a Donald Trump que el proyecto va a añadir 2,4 billones de déficit durante la próxima década vía impuestos. Esto ya ha despertado que el propio Elon Musk ya no diga que es una aberración, una abominación,
sino que llame a los senadores a votar en contra. Cuidado con la fotografía de choque también Trump-Musk. Y ayer, cuando conocimos los datos de ADP, una economía que estaría mucho más débil de lo que se esperaba, Trump ya le pedía a Jay Powell, han bajado ya 9 veces el tipo de interés, ¿cuándo los va a bajar usted? Está desesperado Trump con Powell alrededor de la reducción de tipos, mientras los datos empiezan a despertar, empiezan a aumentar la preocupación por la economía estadounidense. Y luego Europa, que mira en la OTAN la llegada de Trump, en este caso de Gesed, durante la mañana, empieza a ver una triple amenaza de Trump: Ucrania, OTAN y comercio. Ucrania, a ver cuál va a ser la posición de Trump, no está tan clara. Europa dice, se va a poner a nuestro lado, va a ayudarnos, eso no está tan claro. OTAN, dinero, y la otra fotografía alrededor de la guerra comercial, que no está tan claro. Que en verano no tengamos un repunte. Hay varios informes que en los últimos días señalan julio como elemento fundamental de golpe alrededor de la guerra comercial. Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, llegando a la OTAN, a ver qué nos cuenta. Vámonos a Bruselas otra vez. Beschließen. Die Entscheidungen von heute werden uns bis weit in die Ende der 30er Jahre hinein begleiten, in dem, was wir zu tun haben, in dem, was wir erfüllen müssen. Wir erklären heute, was unsere Teilstreitkräfte künftig können müssen, wie sie ausgestattet sein müssen, damit sie der neuen internationalen Bedrohungslage auch künftig wieder gerecht werden können. Und wir klären eben genau damit auch, wie wir unsere Soldatinnen und Soldaten in den nächsten Jahren ausstatten müssen. Es geht also ganz konkret um Fähigkeiten. Wir entscheiden heute darüber, wie uns zum Beispiel die Luftwaffe künftig noch besser vor Angriffen aus der Luft schützen wird oder wie zum Beispiel die Marine zukünftig angreifende U-Boote noch effizienter abwehren kann. Und für uns, für Deutschland bedeutet das, wir übernehmen traditionell, und das wird nicht anders sein dieses Mal, das zweitgrößte Paket an Fähigkeiten innerhalb der NATO. Und wir kommen, und das haben wir mehrfach betont, unserer Verantwortung nach als stärkste Volkswirtschaft in Europa. Und ich nenne natürlich keine Details aus einem einfachen Grund. Ich würde mir ungern von potenziellen Aggressoren in meine Karten schauen lassen. Deswegen nur ein paar Zielgrößen oder Daumengrößen. Die Großverbände des Heeres, die Korps und Divisionen, vor allem aber unsere Kampfbrigaden, werden wir in den kommenden Jahren voll ausstatten. Wir werden neue Großverbände bilden und voll ausstatten. Und ja, meine Damen und Herren, es ist völlig klar, das macht man nicht so nebenbei, das wird ein Kraftakt. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir in Deutschland schon die wichtigsten Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Wir haben unter anderem dafür gesorgt, dass die Beschaffung von Waffen, Munition und Ausrüstung von der Schuldenbremse weitestgehend ausgenommen ist. Das war eine historische Entscheidung oder, wenn Sie so wollen, ein echter Paradigmenwechsel. Die Tragweite dieser Entscheidung ist, glaube ich, immer noch nicht allen klar geworden. Eben aber auch, welche Verantwortung und welche Chance darin liegt. Durch diesen Schritt können wir die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren Schritt für Schritt erhöhen und entsprechend unserer Beschaffungs- und Ausbauplanung das Geld zielgerichtet und effizient ausgeben. Und um es deutlich zu sagen, das ist der Umkehrschluss daraus, die Zeit, in der wir über die Unterfinanzierung vergangener Jahrzehnte gejammert haben, ist vorbei. Heute fällt der Startschuss, wir holen auf, wir haben damit begonnen und nehmen jetzt weitere Geschwindigkeit auf und das ist dringend notwendig angesichts der Bedrohungslage und eben vor dem Hintergrund dieser Bedrohungslage ist ein Signal entscheidend heute und das wird von diesem Treffen und vom NATO-Gipfel in Den Haag in wenigen Wochen ausgehen. Die NATO sagt hier ganz klar, zeigt hier ganz klar, wir sind entschlossen. Dankeschön. Herr Minister, wie viel zusätzliches Personal wird es nach ersten Schätzungen, Prognosen brauchen, um diese neuen Fähigkeitsziele zu erreichen? Und wird das ohne eine Wehrpflicht in Deutschland gehen? Also wir gehen davon aus, das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen, dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute.
Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen, reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre? Wir gehen davon aus, dass synchron zum Aufwuchs der Kapazitäten, und ich kann es immer nur wiederholen, uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaus tragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger. Das ist das Ziel. Wir werden das jetzt alles auf den Weg bringen. Und natürlich immer y de la posibilidad de, sin servicio militar obligatorio, sí tener o poner en marcha un mecanismo en el que sí pueda acercarse a una mayor cantidad de población al entorno de poder prepararse. Pero dice Pistorius, además, un mensaje de liderazgo europeo. Alemania asumirá el segundo mayor paquete. Escuchémosle. Wir reden gerade über eine Aufsplittung, 3,5% für reine Kernverteidigung und 1,5% für verteidigungsrelevante Infrastrukturausgaben und anderes. Ich kann nur immer wiederholen, wir können über Prozente reden, aber am Ende sind es die Fähigkeiten, die wir heute festlegen, die entscheiden, was wir zu tun haben. Die müssen wir erfüllen, die müssen wir bereitstellen in der Zeit, die uns dafür gegeben ist, damit zum Zeitpunkt X, dann, wenn eine Gefahr konkret drohen könnte, in der Lage sind, wirksam abzuschrecken und uns zu verteidigen. Das kostet Geld und das kann Geld kosten von 3%, 3,5%, das kann schwanken, aber auch das wiederhole ich immer wieder gerne. 3% beispielsweise, um mal ein Beispiel zu nennen, bedeutet in Deutschland ungefähr 125 Milliarden Euro pro Jahr. Die müssen aber auch abfließen können. Wenn das Geld nicht abfließen kann, weil die Bestellungen gar nicht so schnell abgewickelt werden können, von der Industrie zum Beispiel, weil es Verzögerungen bei Lieferketten oder anderem gibt, fließt das Geld nicht ab und die 3%-Zahl wäre nicht erreicht. Das heißt, nur die 3% als solche kann Richtgröße sein, die wichtig ist, oder die 3,5. Entscheidend ist aber, dass unsere industriellen Kapazitäten aufwachsen in Europa und darüber hinaus und dass wir in Deutschland unsere Hausaufgaben weiter so gut machen wie in den letzten 2,5 Jahren, nämlich die Beschaffung weiter zu beschleunigen und zu deregulieren. Wenn beides zusammenkommt, werden wir die Fähigkeiten in den nächsten Jahren ziel- und plangerecht erfüllen können und dann wird das Geld kosten, das es kostet. Und ich vermute mal, dass die 3,5% nicht ganz unrealistisch sein werden. Was sollte Ihrer Meinung nach zu den verteidigungsrelevanten Ausgaben gezählt werden? Acaba de dar la cifra de 125.000 millones anuales, alrededor de cómo dice que para poder defenderse cuando puedan ser atacados habrá que gastar para poder de verdad responder. Escuchen a Pistorius. Thank you for your support to Ukraine. How about transfer missiles towers to Ukraine? I didn't get you. Towers to Ukraine. What about? No, nothing new in that issue. Aus Ihrer Sicht, Herr Minister, kann es eine Gipfelerklärung geben in 3 Wochen, in der Le han preguntado por cómo va la transferencia de armamento estadounidense a Ucrania. Ha preferido dejar el tema. Klar werden. Andernfalls hätten wir auch ein Erklärungsproblem. Wenn nicht klar ist, von wem wir uns bedroht fühlen, ist es schwer, sich auf diese Bedrohung einzustellen. Von daher plädiere ich für ein klares Signal in diese Richtung. Aber das werden die Staats- und Regierungschefs entscheiden. Sollte China auch erwähnt werden als sicherheitspolitische Herausforderung? China ist vor allen Dingen für die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich eine besondere Herausforderung im Indo-Pazifik und damit unter internationalen Gesichtspunkten auch für uns. Aber man kann es sicherlich, was die militärische Bedrohungslage jedenfalls für das Kern-NATO-Gebiet nicht gleichsetzen. Die Unterstützung der US. 8:48 de la mañana es la fotografía también de un Pistorius compareciendo en la entrada de la reunión de la OTAN en Bruselas. Va a asumir Alemania el segundo paquete más grande de la alianza. Ha hablado incluso de 125.000 millones de dólares al año. Es decir, Alemania va al camino también del liderazgo de Europa dentro de la alianza, del liderazgo alrededor de cómo Alemania ha quitado el techo de gasto. ¿Quién se le ocurrió poner un techo de gasto? Hay que gastar como si no hubiera un mañana, es irónico. A partir de ahí, dinero, dinero y dinero. ¿Por qué? Porque ve el riesgo. Ahora, ¿cómo llega el dinero y a qué velocidad? Bueno, hay una última hora sorprendente, porque el ministro de Defensa de Ucrania acaba de decir que el país va a recibir hasta 1.410 millones
No le falta ningún cero, ¿eh? 1.410 millones de dólares estadounidenses de los aliados para la producción de armas en 2025, ha dicho Umerov. 1.410 millones, es una broma. Ha pedido en tiempos de Biden 100.000 millones, pide 1.410 hasta 1.410 millones de euros para la producción de armamento dentro de Ucrania, que es lo que le van a apoyar los aliados. 8,50 no parece demasiado para la operación verano y para el lío que hay ahora mismo en Sumi y en el este de Ucrania y en Transnistria. La tensión que hay alrededor de Moldavia, de Transnistria. Pero 1.410 millones, parece poquita cosa. Ojo porque, tres cuestiones antes de empezar el análisis y ver la preapertura, unas declaraciones ayer de Rute, que lo hemos escuchado esta mañana, pero que ayer estuvo hablando del Imperio Romano. Escuchen a Rute, que de verdad que es que algunos días que no sabemos qué ha tomado, qué come. Escuchen. NATO is the most powerful defense alliance in world history. It's even more powerful than the Roman Empire. So, and more powerful than the Napoleon Empire. We are the most powerful defense alliance in world history. But the defense alliance needs maintenance and needs investment. Rute, en estado puro. Han puesto ahí los americanos a uno que les dé la razón en todo y que la intermedie con los europeos porque no va a pensar mucho más. A ver, Rute, claro que necesitas tener la mejor defensa de la historia, si el armamento de ataque también es mucho mayor que el de épocas anteriores. ¿Vas a comparar las armas nucleares con las armas del Imperio Romano o las armas en la época de Napoleón? Solo te falta decir que vivimos con mayor protección que en las cuevas de Altamira. Pero es que es una cosa, es un nivel muy bajo, pero muy, muy bajo. Estén tranquilos, opinión pública europea, gasten 800.000 millones, que sabremos gastarlos, entiéndanme, sabremos gastarlos, entiéndanme. Porque tenemos la mejor defensa de la historia, mejor que el Imperio Romano. Solo faltaría que nos defendiéramos ahora todos allí como Asterix y Obelix, metidos dentro de del caperuchón ese, como si fuese aquello la melé del rugby, y tirándonos piedras. Que no te van a tirar piedras, te van a tirar un misil hipersónico. No, y entonces hay que mantener la mayor defensa de la historia. Pero si piensas que somos todos tontos o qué. Que claro, tenemos una capacidad defensiva, dices, eso menos mal, es que si estuvieras protegiendo a Europa del lanzamiento de piedras, pues entonces estábamos ya invadidos. Pero este nivel de tontería absurda. No, es que para que la opinión pública, una parte de la opinión pública que no piensa, ¡ay, qué a gusto vivo hoy, ¿eh? Hemos conseguido tener una mejor defensa que en los tiempos de Napoleón. Ni Napoleón consiguió una defensa como la de la Alianza. A Rute le quería haber visto en la época de Napoleón. Pero hombre, que ya no son cañonazos, que son misiles hipersónicos, que ya no son cañonazos, que son drones, que ya no son piedras, ni lanzas, que son misiles hipersónicos. ¿Cómo vas a comparar la defensa de hoy con la defensa de hace 2000 años? ¿Pero de dónde ha salido? ¿Pero este es el nivel intelectual que tenemos al frente de la Alianza? ¿Esto es lo que quiere Estados Unidos para manejar ahí? Venga, como un teatrillo. Pero ¿a quién le puede decir que deje de decir gilipolleces? Que deje de hacer idiota. No, es que estamos mejor que en la época de los romanos. ¿De dónde ha salido? Que Napoleón no tenía la misma defensa que nosotros. Solo faltaría. ¿Pero de dónde ha salido? Ahora, que compare con otra época histórica, con la Segunda Guerra Mundial, o con la posguerra. ¿O qué? Ahí ya no está tan tranquilo Rute, ¿no? ¿Por qué no compara con la posguerra? ¿Estamos mejor en Europa para defendernos que antes de la caída del muro de Berlín? ¿Está la población, ciudadano de a pie, en mejor posición
que justo antes de la caída del muro de Berlín, donde había servicio militar obligatorio y una inversión en defensa acorde al riesgo que había con el telón de acero, que no se vaya a 2000 años, ni a Napoleón. Y sobre todo, que no compare con Napoleón. Es decir, si compara con Napoleón, que perdió en Rusia, ha cogido un mal ejemplo. Pero que compare con el momentum anterior a la caída del telón de acero. ¿Estamos mejor? ¿Hay que devolver el servicio militar obligatorio a toda la población? Porque menos estáis diciendo que va a haber una guerra, ya que ni lo ponéis en condicional. Cuando vengan a atacarnos, tenemos que estar preparados. Eso significa que hay que hacer el servicio militar obligatorio ya, en 3, 5, 7 años, toda la población preparada. Es que no se puede una cosa y no la otra. ¿De verdad estamos mejor preparados que antes de la caída del muro de Berlín? ¿Que teníamos la posibilidad de una ruptura, de un choque entre la URSS y Estados Unidos con nosotros en medio? ¿De dónde han sacado a Rutte? ¿De verdad no tienen otro sitio para colocarle? Por ejemplo, de asesor de Lagarde en el Foro Económico de Davos. ¿Qué nivel? Vamos peor. Teníamos a Stoltenberg, que por lo menos hablaba poco, y ahora tenemos este que hizo una chorrada descomunal. Me acuerdo cuando estuvimos en Davos, que nos cruzamos por la calle, y era una sonrisa andante. Y dice, ¿de qué te ríes? ¿No está el mundo en guerra? ¿No dices que nos van a atacar? ¿De qué te ríes? ¿Qué te hace tanta gracia? Porque llegas a pensar y dices, es que no tienen más, y por eso te ríes. Pero no te rías. Estás todo el día riéndote. ¿No dices que nos van a atacar? Hombre, no hay espacio para la risa en ese entorno. Dos cuestiones solo, o una. Dos, la fotografía alrededor del dólar. Pongan foco en la inversión alrededor del dólar estadounidense, a ver si podemos verla. Se ha desplomado un 10% en apenas 12 semanas. Tienen aquí el gráfico del dólar, cómo ha colapsado. Gráficos de Bravo Research. 12% en 10 semanas. Miren el gráfico aquí. El movimiento de caída, estamos comparando 2022, 2025, inicio de la guerra de Ucrania. ¿Qué está sucediendo alrededor del dólar con ese movimiento de caída que refleja la debilidad, por ejemplo, frente al euro, pero sobre todo frente al futuro? Monedas digitales, sobre todo el yuan. Y solo una cuestión más, el choque Elon Musk-Donald Trump. Llama a tu senador, dice Elon Musk, llama a tu congresista. Quebrar a Estados Unidos no está bien. Acaba con el proyecto de ley. ¿Cuál? El de su amigo Donald Trump. Vamos a la preapertura del mercado.